Buenos días, queridos hermanos. ¿Cuál razón habría para que usted decida hacer algo? ¿Qué le motiva a tomar una decisión? ¿Una ventaja? ¿Ganar algo? ¿Miedo a perder algo? ¿Ve algún provecho? ¿Cómo toma sus decisiones? Yo quisiera animarle a que usted tome sus decisiones con la Biblia. Que usted se tome un tiempo, cuando tenga una duda, cuando esté desafiado por alguna pregunta, vaya a la Escritura y busque en la Biblia cuál es la opinión de Dios. Que usted pueda tomar todas sus decisiones en obediencia a la palabra. Verá, Dios le ha quedado libre. Le ha quedado libre para que usted sea santo. Le ha dado libertad. Usted decide lo que quiere hacer, incluso en este momento. Usted está aquí, bueno, me imagino la mayoría de ustedes, a veces la esposa lo arrastra a uno y viene porque ya no le queda más, pero digamos que está aquí por su propia voluntad. Bueno, usted es libre de pararse ahora e irse. Yo le animo a que todas esas libertades que usted tiene, las someta a la voluntad de Dios. El sentido de la vida, la razón por la que usted vive en este planeta, es para honrar a Dios, para glorificarle. Dios espera que usted se humille y se someta a Él. El ser humano es vanidoso, arrogante, creído, se siente dueño de su vida y en esa arrogancia desobedece a Dios. Entonces no estaría cumpliendo el sentido de su vida. Pero si usted decide humillarse, reconocer la soberanía de Dios y tomar sus decisiones conforme a la voluntad de Dios, entonces está cumpliendo el sentido de su vida. En esta serie estamos viendo varios temas controversiales. En este caso, la eutanasia y la ley peruana coinciden. Pero dése cuenta que el ser humano tiene una tensión sobre el tema del origen de la vida y la muerte. Dios le ha dado mucha libertad, pero no le ha dado libertad sobre la vida y sobre la muerte. Esa soberanía la tiene solo Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice: pero ahora mirad, yo soy yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Dios no le ha dado libertad ni soberanía al hombre sobre la vida. De hecho, el sexto mandamiento dice: no matarás. El ser humano lucha con este tema. Y yo quisiera lanzarle un desafío con este mensaje para que usted tome ciertas decisiones con respecto a la muerte. Tenemos dos certezas absolutas. Usted está vivo, algún día nació a este mundo y usted va a morir. El tema de vivo no dependió de usted. Espero que sus padres hayan preparado su llegada. Pero usted ahora está aquí y está vivo y tiene una certeza: usted va a morir. Y yo quisiera ayudarle a prepararse para ese momento. Hay 6 tipos de muerte. La primera muerte la vamos a llamar muerte biológica. Usted necesita un blog, un lapicero o algo, salvo que su memoria sea espectacular, no se va a poder acordar de todo, le animo a que tome nota. El primer tipo de muerte es lo que llamamos muerte biológica, que puede ser por edad o por enfermedad, donde el cuerpo se deteriora y la vida ya no es posible. Se conoce muerte natural.
El segundo tipo de muerte es muerte accidental, donde sin propósito ni intención propia o de otros, por un accidente uno pierde la vida. Se resbala, se cae y se mata. Ha sido una muerte accidental. El tercer tipo es lo que llamamos muerte forzada. Ahí está el homicidio, el asesinato, también la negligencia. Un fabricante de, no sé, alimentos, vende alimentos intoxicados y mueren personas. Eso no es muerte accidental, eso es negligencia. Y por supuesto, si un asaltante le mete un tiro, eso sí es una muerte violenta, también lo llamamos muerte forzada. El cuarto tipo de muerte es muy especial. Es lo que vamos a llamar muerte sacrificial. Y es cuando alguien entrega su vida para salvar a otra persona. Por ejemplo, en Lima lamentamos la muerte de 3 bomberos en el incendio que ha habido esta semana. Esas muertes son sacrificiales. La muerte de nuestro Señor Jesús fue una muerte sacrificial. Él entregó su vida santa y perfecta como un pago por reparación de nuestros pecados. El quinto tipo de muerte es el suicidio. Y suicidio es cuando la persona decide acabar con su vida. Vamos a hablar un poco más del suicidio en unos momentos. Y el sexto tipo de muerte es lo que vamos a llamar muerte asistida o eutanasia. La eutanasia es una palabra griega. Eu en griego significa bueno. El evangelion, el evangelio, es una buena noticia, un buen anuncio. En griego es eutanasia. Thanasia viene de thanatos, muerte en griego. Eutanatos sería una buena muerte, lo que en realidad no es. Y hay 3 tipos de eutanasia. La eutanasia activa, donde le damos medios al paciente para terminar con su vida. La eutanasia pasiva, donde le dejamos de dar al paciente medios que le permiten continuar su vida. Y lo que en la ley peruana se llama homicidio piadoso, donde ayudamos que el paciente termine con su vida. En realidad, eutanasia activa y homicidio piadoso son sinónimos. Una definición de eutanasia sería la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Si el paciente está en coma, no es propiamente eutanasia. Sería homicidio piadoso. La persona no está tomando la decisión de acabar con su vida. Sí es común y existe el sentimiento de querer morir. La Asociación de Médicos Internacionales, AMA, dice que la eutanasia es un acto proposital para acabar con la vida del paciente, lo que es antiético. Un médico debe salvar a los pacientes, no quitarles la vida. Pero ¿qué pasa si usted está en un muy mal momento? Es común que en alguna circunstancia las personas lleguen a detestar su vida. Una decepción amorosa, una crisis económica, una enfermedad muy dolorosa y muy molesta, un fracaso, a veces incluso culpa. Judas, por ejemplo, es un suicida en la Escritura movido por culpa. Él traicionó al Señor de gloria. Cuando uno tiene el deseo de morir, detesta su vida, eso es normal. Y en realidad no debería usted preocuparse. Le doy sí un consejo. La mejor manera de superar una crisis así es no dejar la rutina.
Si su rutina es pecado, usted es delincuente y normalmente roba billeteras, sí, esa rutina tiene que dejarla. Pero si tiene una rutina normal, sígala. Despiértese a su hora, tienda su cama, tome una ducha, aliméntese bien, vaya a su trabajo. Si tiene compromisos, asista. No deje que la crisis le manipule. Siga con su rutina, tenga paciencia y esa crisis va a pasar. Hay personas que empiezan a pensar más en el suicidio. El suicidio es una tentación y es pecado. Y existen 3 niveles que uno debe considerar. Luz verde es cuando uno detesta su vida en algún momento por una circunstancia y preferiría morirse. Tenemos este tipo de expresiones en varios de los personajes de la Biblia que han expresado en algún momento su deseo de morir. Si usted siente que quiere acabar con su vida y empieza a pensar en una manera de hacerlo, eso es luz amarilla. Y usted necesita buscar ayuda. Si usted avanza aún más y ya tiene un plan funcional para quitarse la vida, tiene los medios, entonces usted en ese momento tiene que pedir ayuda. Verá, Satanás es muy astuto. Le deja formar su plan, juntar sus medios y ahí le da un día terrible, donde usted en la desesperación comete suicidio y él lo ha engañado. Entonces, si usted tiene un medio funcional para quitarse la vida, tiene planes y piensa en eso, entonces usted debe pedir ayuda. Verá, el suicidio no es un gran grito de ayuda. No, es un acto hostil, egoísta y malvado para todos los que nos rodean. El suicida no es la víctima. La víctima son todos los que viven a su alrededor. Desde el bombero que tiene que atender al suicida, el médico que quiere tratar de salvarle la vida, sus familiares, sus parientes y todos los que se quedan con el desastre que usted en su arrogancia, en su orgullo ha dejado. No se deje engañar. El suicida es muy malvado y muy egoísta. Recuerde que alguien tiene que levantar todos esos pedazos y tiene que continuar viviendo cuando usted cobardemente decidió no hacerlo. Y si le parece un poco duro lo que estoy diciendo, solo considere lo siguiente. Si usted tiene pensamientos suicidas, pida ayuda. Si usted es muy orgulloso para pedir ayuda, entonces su orgullo le está volviendo en una persona malvada. Uno de los primeros actos pastorales que me tocó recién ordenado fue ir a casa de suicidio. Y la tragedia que ese hombre, padre de familia, dejó, persiste hasta el día de hoy. El suicidio tiende a ser imitado. Y si usted sufre tanto y detesta tanto su vida y piensa que su vida vale tan poco, persevere, aguante y resista. No se deje engañar. El suicidio es un acto de violencia a todos los que nos rodean. Si usted está en la categoría amarilla o roja, yo le animo que pida ayuda. Y si decide su familia internarlo en el Arco Herrera y ponerle camisa de fuerza, cuando esté ahí con su camisa, dé gracias a Dios. Y dígale, Señor, te agradezco, así como estoy, no puedo hacerme daño, y eso es muy bueno. No se resienta con su familia. Le está ayudando a no cometer un error grave. El único pecado del que usted no puede arrepentirse es el suicidio. Y le voy a decir algo muy importante. Si usted trata de suicidarse y tiene éxito y muere, eso es juicio de Dios, que le permite morir en pecado. Si usted trata de suicidarse y Dios no permite que muere y le salva la vida,
ahí se muestra la misericordia. Si usted es un suicida exitoso y me preguntan, pastor, ¿puede ser salvo? Yo tengo que decir, ha muerto con un pecado del que no se ha arrepentido. Tengo dificultad en decir que necesariamente sería salvo. No lo sé. Un pecado no arrepentido es un problema muy serio. ¿Estamos claros? Si lo he ofendido, porque usted es una persona depresiva, triste, y le parece que he sido muy duro, piense que cuando usted se quita la vida, todos los que quedan a su alrededor van a sufrir por su culpa. Eso no lo hace víctima, lo hace victimario. Cambie su manera de pensar. La decisión de morir viene de Dios. La eutanasia no es muy común. Solamente Bélgica y Holanda tienen leyes para la eutanasia. 3 estados en Estados Unidos también. En general, la eutanasia no es permitida en la gran mayoría de países. Un doctor, Ezequiel Emanuel, de la Universidad de Pensilvania, ha observado lo siguiente. Cuando la religiosidad disminuye en una región, aumenta el deseo por la eutanasia. Y eso ha acontecido con el humanismo, el secularismo en Europa y Estados Unidos. Pero cuando la religiosidad aumenta, disminuye el interés en la eutanasia, y esto se ha visto en el bloque socialista. Una vez que acabó la Unión Soviética y era libre otra vez de haber religión y culto, bajó el interés en la eutanasia. En el Perú, el artículo 112 del Código Penal dice lo siguiente: el que por piedad mata a un enfermo incurable, que le solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. En el Perú, la eutanasia activa o pasiva es considerado un crimen, es ilegal y está penado con cárcel. En Chile, el año pasado, una muchacha, Valentina Maureira, que sufre de fibrosis quística con 14 años, le grabó un video a Michelle Bachelet, la presidenta chilena, y le dijo: solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. En Chile la eutanasia también es ilegal y el gobierno no ha aceptado su petición. Ha dispuesto consejería y apoyo para esta muchacha. La fibrosis quística es una enfermedad genética sumamente incómoda, donde las mucosas de los pulmones y otras partes del cuerpo se infectan. No es que esta muchacha no tiene alternativas, el tratamiento de su enfermedad tiene, pero es muy incómoda y ella ya no quiere soportar las incomodidades de la enfermedad. En Colombia, un caballero con cáncer en la boca, Oviedo González, el año pasado le pidió al gobierno colombiano permiso para terminar con su vida. No conozco los procedimientos legales, pero el gobierno lo autorizó. Le dieron una inyección letal que le dio un paro respiratorio. Antes de morir, él dijo: yo tan viejo que estoy y me dan dolores que me desesperan, no sé qué hacer, esto no es digno, no quiero más tortura. La eutanasia es cuando uno piensa que puede acelerar la muerte para evitar el sufrimiento y el dolor. Y no sé qué piensa usted al respecto. Hay muchas enfermedades muy incómodas, muy dolorosas, el cáncer una de ellas, y a veces cuando uno tiene un familiar que sufre muchísimo, tiene la impresión que sería mejor, más humano, más digno, terminar con su vida rápido. Durante más de 3 años trabajé en Estados Unidos como pastor en un hospital de cáncer. Fui pastor de pacientes terminales. Atendía a pacientes que ya no tenían esperanza de cura
ayudándolos a prepararse para el día de su muerte, los acompañaba el día de su muerte y luego apoyaba a la familia una vez que el paciente había fallecido. Como pastor he casado a muy pocos y he bautizado a muy pocos, pero sí he acompañado a muchos a morir. Y puedo decirles que tengo experiencia, he visto ese dolor, he visto ese sufrimiento, y cuando uno es golpeado con ese sufrimiento puede tentarse en pensar a lo mejor debemos acabar la vida. Por eso vamos a mirar más de cerca el caso de Saúl. Saúl estuvo en una situación terrible. El día anterior a una guerra con sus archienemigos, en malas formas, él consiguió una profecía que le dijo que al día siguiente en la batalla él y sus hijos iban a morir. Cuando la batalla arreciaba, los arqueros disparando sus flechas, uno de ellos logró herir gravemente a Saúl. Entonces le dijo a su escudero que lo sacara del campo de batalla. Él estaba en su carruaje y el escudero lo alejó del lugar de batalla. Viendo Saúl que iba a morir y que estaba gravemente herido y teniendo miedo de que vinieran sus enemigos, hicieran burla, escarnio de él, le dijo a su escudero que lo mate, que saque su espada y lo mate. Y el escudero estaba lleno de temor y no quiso matarlo. Entonces Saúl sacó su espada y se echó sobre ella. Matarse con una espada no es tarea fácil, entonces uno se tira encima de su espada. Lo hizo de tal manera que no se mató, pero mientras estaba sobre su espada, su escudero, viéndolo morir, se tiró él sobre su espada, se suicidó y murió. En segunda de Samuel, en el capítulo 1, en los versículos 5 a 14, continúa el relato que empezamos a leer al inicio de la prédica. Y ahí, a través de un testigo, tenemos más detalles. Por el lugar donde estaba Saúl, echado sobre su espada, pasó un amalecita. Es un descendiente de Amalec, nieto de Esaú. Y este amalecita recibió el siguiente pedido de ayuda de Saúl. Versículo 9. Dice, le dijo Saúl al amalecita, ponte junto a mí y mátame ya, porque la agonía se ha apoderado de mí, aunque mi vida está todavía en mí. Y ahí el amalecita, que informaba estas cosas a David, le dijo lo siguiente: así que me puse junto a él y lo rematé, porque sabía que no podía vivir después de haber caído así. Verá, la situación de Saúl es una situación muy parecida a todas las que tenemos ahora. Saúl estaba en una situación terrible, profecía de que iba a morir, con una herida de flecha, con una herida de su propia espada, con los enemigos acercándose que de cierto lo iban a matar, y con esa angustia de poder terminar su vida. Podríamos decir que su situación era terrible. El amalecita justifica sus acciones. Él dice, con mucho sentido, yo sabía que no podría vivir con las heridas que tiene. Y hoy en día los médicos saben, conocen los síntomas de las enfermedades y en ciertas circunstancias le pueden decir, su pariente como está no va a poder vivir. La pregunta que quiero hacerles es, ¿tenía Saúl en ese momento la alternativa de hacer algo bueno? Verán, muchas personas, y escuche con atención, le mienten a un pariente gravemente enfermo. Parece que la mamita ya se va a morir, el médico ha dicho, le quedan pocos días, y cuando hablamos con la mamita le mentimos. Le decimos, no te preocupes, mamá, ya te vas a mejorar. Esa mentira es una mentira muy malvada.
Porque verá, la agonía es un tiempo que Dios nos da para arreglar nuestras cosas aquí en la tierra. Y si una persona está cerca, pronta a morir, Dios le está dando algunos días, semanas o meses, el tiempo que el Señor disponga para arreglar su vida. Nunca le mienta a una persona moribunda. Todo lo contrario, anímela a arreglar su situación. Verá el caso de Saúl, 2 heridas, los enemigos llegando, la angustia en su corazón. Él en ese momento, quedándole probablemente minutos, si usted se corta una aorta, usted va a ver que la sangre sale en golpes. Esa herida es muy grave y usted tiene 1 minuto o 2 antes de que la persona muera. Si usted ve a una persona sangrando así, tome cualquier tela y tape con mucha fuerza esa herida para que no sangre, porque la persona moriría en minutos. Si usted se corta una vena, el sangrado va a ser más lento y una persona puede desangrarse incluso por horas, va a perder conciencia primero, va a desmayarse y luego fallecer. En este caso nos imaginamos que Saúl tenía 2 heridas graves, se estaba desangrando, la muerte iba a llegar pronto. ¿Qué podría haber él hecho de bueno? Saúl podría en ese momento arrepentirse de su pecado, confesarlo a Dios y pedir perdón. Pero él fue elegido rey sobre Israel y no fue un buen rey, fue un mal rey. No hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, hizo lo opuesto. Y en esa agonía en la que está, Saúl tiene la oportunidad de arreglar su vida en ese momento y decir: Dios, sé que me has nombrado rey en Israel y lo he hecho todo mal. He pecado y te pido perdón. Uno piensa que ya no hay esperanza para él, y sí la hay. Él tiene en ese momento la oportunidad de hacer todavía muchas cosas buenas. El hecho de que venga la Amalecita puede ser incluso una bendición. Saúl lo llama y le dice: ve donde David y dile que me perdone porque lo he tratado de matar varias veces. Saúl podría haber arreglado las cosas que hizo mal con relación a David. Además, Saúl era capaz, en su agonía de muerte, cuando llegaran los incircuncisos, de tratar de ponerse de pie y con dignidad decir: muero en el nombre del Dios de Israel, y darles un poderoso testimonio a esos incrédulos de que él sirve al Dios único y verdadero. Saúl podría haber impedido tentar a su escudero volverse homicida y matarlo, y podría haber evitado seducir a este amalecita para hacer lo que hizo y causar la muerte del amalecita. Verá, Saúl usó los últimos minutos de su vida para hacer todo lo malo, y finalmente convenció al amalecita de que lo mate y causó la muerte del amalecita. David le dijo al amalecita: no tuviste temor de extender tu mano sobre el ungido de Yahvé, y mandó a uno de los soldados y lo mataron. Matar a una persona moribunda es homicidio. No importa qué tan grave esté, cuánto dolor esté pasando, es homicidio. Yo le he pedido a Dios que me dé una agonía lenta, que no me muera muy rápido. Y quisiera animarle a usted también que tome ciertas decisiones. No se las quiero decir en su lecho de muerte, porque ahí es un poco tarde. Pero ahora que está usted todavía vivito y coleando, es un buen momento de que usted se prepare para ese día. No sé si le han dicho: usted va a morir. Y los cristianos nos hemos vuelto unos gallinas para enfrentar la muerte. Somos los únicos que tenemos victoria sobre la muerte. Para un cristiano morir es el mejor día de su vida.
es salir de este mundo para encontrarse con su Señor y Salvador. Ese día veremos al Señor cara a cara. Y yo quisiera animarle que usted tome algunas decisiones desde ahora. Por ejemplo, pídale al Señor no salir de este mundo sin arreglar su vida. Imagínese que tiene usted un gran pleito con su esposo y ahí la atropella la combi. Su pobre esposo va a quedar desconsolado y va a decir, lo último que le dije fue, piérdete y no regreses más. Dígale al Señor, quiero salir de este mundo dejando paz. Hay personas que en el hospital solo se quejan, reniegan, se lamentan, reniegan de Dios, se quejan de Dios. Sienten que es injusto lo que les pasa. Y cuando uno va a visitar a ese paciente, sale sumamente abrumado. Pídale al Señor ser un paciente que dé luz y esperanza a los que vayan. Que se alegre de estar camino al encuentro con su Señor. Verá, la primera paciente terminal que me tocó darle consejería fue siendo estudiante de teología y era una anciana, toda arrugada. Yo pensé que ya estaba muerta porque cuando traté de hablarle ni se movió. Ahí vino su sobrina y le dio una sacudida tal que no sé cómo no le sacó un brazo. Me dijo, duerme muy profundo. Cuando finalmente la viejita se despertó, le dijo ella, el pastor ha venido a saludarte. Y una sonrisa de oreja a oreja cubrió el rostro de la mujer. Y me dijo, pronto veré a mi Señor. ¿Sabe qué? Yo salí consolado. No hice nada bueno por ella. Entonces, yo le animo, no le tenga miedo a la muerte, téngale miedo al pecado. Y disponga en su corazón ser un moribundo que bendice a los que le rodean. No se queje, no utilice los últimos minutos en pecar, los últimos días en hacer lo malo, sino dé paz a los que le rodean. Cuando una persona ya está cerca de morir, en realidad tiene poco tiempo para hacer las cosas bien. Por eso el desafío que yo le traigo hoy es que usted planifique ese tiempo ahora. Y vamos a aclarar algunos puntos. La muerte no es terrible, es necesaria. Verá, cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestra vida eterna, no por este cuerpo. Este cuerpo le encanta pecar, tiene que ser descartado y entregado a la tierra donde fue tomado. Mi espíritu sí regresa a Dios que lo dio. Y cuando usted resucite, Dios le va a dar un nuevo cuerpo. Si usted se quita la vida, suicidio, que es un pecado terrible, usted deja un círculo de dolor y maldad a su alrededor, donde su familia y sus amigos van a pasar días enteros hablando de cómo no le dio usted la oportunidad para ayudar. Cuando usted muere dignamente, cómprese su pijama nuevo para cuando esté en el hospital, cepíllese los dientes, haga lo que esté en su mano y cuando las personas vengan, verá, todos escuchamos con atención a un moribundo. Le prestamos atención, dé órdenes. Llama a tu sobrino, quiero que acá delante mío se amisten y se pidan perdón. Si usted en su vida ha cometido errores, ha cometido adulterio, separado su hogar, dañado la vida de sus hijos, arrepiéntase, pídales perdón, dígales que estuvo mal lo que hizo. Aprovechen a hablar con sus familiares, sus hijos y darles un buen consejo, una buena indicación para la vida. No sé si se ha dado cuenta que en la Biblia los héroes de Dios llaman antes de morir. Bendicen a sus hijos y les dan encargos y les dicen así te debes comportar. David llamó a Salomón y le dijo de esta manera debes hacer las cosas.
Un día llegando al hospital en Estados Unidos, me llama el jefe del hospital y me dice, mira, hay un paciente en el cuarto tal, ya no lo aguantamos. Solo se queja, reniega, reclama, se pelea con las enfermeras, con el médico, con su familia, ya no lo soportamos. Mira qué puedes hacer. Y era un cristiano, una persona mayor, le quedaban unos meses de vida, cáncer muy avanzado, una situación muy incómoda. Y me dijo, no es justo, me dijo, no puedo hacer nada aquí donde estoy. Y yo le dije, sí puede. Usted puede sonreír a cada persona que entra a verlo. Usted puede agradecer a la enfermera y al médico que lo atienden. Usted puede agradecer a su familia, a su esposa y sus hijos que vienen. Y mientras no estén aquí, usted puede orar por cada uno de ellos, nombre por nombre, y tratarlos con tranquilidad y con buen trato cuando vienen. Y usted va a estar haciendo muchísimo bien. Fui un poco duro, pero el paciente entendió. Pídale a Dios dar gracia, bendición a los que le rodean, incluso en el día de su muerte. No tome venganza, no diga cosas malas, no reavive rencores, sino todo lo contrario, dé paz. Y quiero darle 3 pasajes para que usted memorice. 3 pasajes para ese día que va a llegar, ese día tan importante. El primero está en Juan 10, los versículos del 9 al 11. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por las ovejas. Por Cristo, por nuestra fe en Él, cuando nos humillamos y arrepentimos de nuestros pecados, tenemos entrada a la vida eterna. Y por Él debemos salir de esta vida. Ya le mencioné, ese día usted verá a Jesús. Usted cree ahora en fe y en esperanza sin haber visto, pero ese día le verá cara a cara. Anímese, no le tenga miedo a la muerte. No hay nada trágico en ello. Y si usted es muy joven, es un buen tiempo para morir, ha pecado poco. Si usted es anciano, espero que la agonía sea larga, porque en 80 años uno peca toda una enciclopedia de pecados. Arrepiéntase uno por uno, pero recuerde que si usted se humilla ante la poderosa mano de Dios, Él le exaltará. El segundo pasaje es del Salmo 23, el versículo 4. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Si usted toma los últimos días de su vida para pecar, si usted por la agonía y el sufrimiento decide que le pongan una inyección letal o acaba con su vida, Él no está con usted. El Señor Jesús no participa de nuestros pecados. Pero yo sí le deseo profundamente que usted tenga su vara y su cayado, infundiéndole aliento. Verá, el Señor Jesús lo viene a recoger al valle de sombra de muerte y lo saca de este mundo al mundo venidero. No peque a la hora de morir. Y el tercer pasaje es del libro de Job, palabras de Job, un hombre con muchísimo quebranto y sufrimiento. Y él confesó en Job capítulo 19, 25 al 27. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y eso es cierto, Jesús resucitó de los muertos. Y ahí dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros.
Ese es el glorioso día del encuentro con Jesús. Termina el versículo diciendo: mis riñones desfallecen dentro de mí. Y ahí Job está expresando la angustia. Y es lo último que quiero decirle. Si llegara usted a estar muy enfermo, con mucho sufrimiento y con mucho dolor, y tuviera desesperación por su sufrimiento, espere el tiempo de Dios. Si el Señor no le ha hecho estirar la pata todavía, es porque hay un pendiente. Nunca acepte consejos equivocados. La vida es un don de Dios. Él la da y cuando llega el momento, Él la retira. Y si usted cree que es muy joven, Dios no se equivoca. Y si usted cree que es muy viejo, Dios tampoco se equivoca. Y si usted cree que ya sufrió lo suficiente y es hora de partir ya, Dios tampoco no se equivoca. Confíe en la sabiduría de Dios. Haga las cosas conforme a su voluntad. Voy a pedir al pastor que suba para que ore con ustedes.